Gracias, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirles y a quienes nos acompañan en línea también les damos mucho gusto. En días pasados asistimos con mucha convicción, con mucha solidaridad a la manifestación del 15 de noviembre en ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Y felizmente hemos encontrado una ola represiva, retardataria y de señalamientos personales. La presidenta de Morena, el comunicado oficial de ese partido, que le podríamos llamar un narcopartido, y de la propia presidenta de la República en su conferencia mañanera. Por esa razón hemos decidido responder directamente, que tenga claridad de que aquí hay una opción democrática que no solo le va a responder, sino va a hacer serie de propuestas en torno al contexto que tenemos en este país. Le pido por favor a la representación de Somos Impacto, María José Gómez Montt y Salvador Navarro, si son tan amables de intervenir en primera instancia. La presidenta y su partido han dicho ya en muchas ocasiones que no eran jóvenes los que estaban en la marcha, que eran adultos mayores o los mismos de siempre, y a eso les contestamos claramente que sí habíamos jóvenes ahí. Los jóvenes estábamos marchando al principio de la marcha y toda la sociedad civil que nos acompañaba estaba después. Fue una marcha convocada por la generación Z, por los jóvenes, pero México es de todos y cualquier persona, sin importar su edad, tenía el derecho a estar ahí y era bienvenido estar ahí exigiendo las causas justas que tenía la marcha. La marcha se centró en una colección de causas de la sociedad civil y del hartazgo que tenemos, desde la falta de medicinas, desde nuevos impuestos que se están poniendo, pero sobre todo por la corrupción y la inseguridad que vive nuestro país y los lazos que tiene nuestro gobierno con el narco. Por eso pintamos en la barda narcoestado. Nosotros queremos expresar nuestra solidaridad con Grecia Quirós, con el movimiento del sombrero. Creemos que gran parte de esta movilización se dio en torno a los acontecimientos recientes en temas de seguridad. Nosotros marchamos como Somos Impacto por una convicción de un mejor país. Nosotros marchamos por la crisis de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Aquí le contestamos a la presidenta cuando ella nos dice marchan los mismos de siempre, son los mismos. Lamentablemente, presidenta, sí somos los mismos de siempre. Estaba Javier Sicilia, estaba Adrián Levarón, estaban las madres buscadoras, estaba la abuela de Carlos Manso, personas que no han sido atendidas por su gobierno, y si siguen ahí luchando, precisamente es por una falta de justicia y una falta de atención a sus causas. Por eso es importante resaltar que también estuvimos acompañando al movimiento del sombrero, estuvimos acompañando estas causas sociales que no han sido atendidas en nuestro país. Y también queremos decir que no fuimos solos, Somos Impacto, estuvimos acompañados de familias, estuvimos acompañados de la sociedad civil en general, estuvimos acompañados de otras organizaciones juveniles como Defensores, que también estuvieron ahí cuando pintamos las vallas de Palacio Nacional que puso la presidenta. Pegamos también estos stickers de los narcopolíticos que existen en nuestro país. Estuvimos dando la lucha, no estuvimos solos, fuimos muchos jóvenes los que estuvimos ahí presentes. Fernando Belauzarán. Ahora sí que por alusiones presidenciales. Miren, la Constitución nos da el derecho de marchar. No necesitamos, no ocupamos del permiso del gobierno ni el permiso de su partido. Entre otras cosas, porque el partido oficial es el principal sospechoso del asesinato de Carlos Manso. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia familia, lo dice el propio Manso antes de fallecer, apuntaba a personas del partido oficial, a personas de Morena. Eso debe de investigarse y, perdón, ellos no pueden ser los cadeneros del ejercicio de derechos en México. Eso nos los da la Constitución y los podemos ejercer si lo consideramos correcto. ¿Por qué lo consideramos correcto? Primero,
porque el movimiento del sombrero dijo que iba a venir una comisión y efectivamente aquí estuvo la abuela de Carlos Manso y estuvo el diputado Bautista Tafoya, me parece que se llama. Estuvieron aquí ellos dos. Si el Estado dejó solo a Carlos Manso, nosotros no íbamos a dejar solo a las personas del sombrero que vinieron. Nosotros sí los vamos a acompañar y muchísima gente quiso acompañarlos. Todo esto, ¿y por qué marchamos además? Por supuesto con una solidaridad, porque la convocatoria original efectivamente salió de lo que se llamó Generación Z y el 60% de los desaparecidos en México son de la Generación Z. Tenemos en este año más de 13,000 desaparecidos, más de 13,000 desaparecidos. Octubre fue el año de más desaparecidos en toda la historia del país, 1,400, y recordemos que se viene jalando desde 1964, me parece que es el número. Nunca habíamos tenido un mes con tantos desaparecidos. ¿Quiénes son los reclutados? Los jóvenes. ¿Quiénes son en su gran mayoría los asesinados? Los jóvenes. ¿Quiénes son en su gran mayoría los desaparecidos? Los jóvenes. ¿Qué perspectiva tienen los jóvenes en un país sin crecimiento? Por supuesto que marchamos en solidaridad. Javier Velasco, el escritor, recordaba cómo las plumas de asordacistas cuestionaban a José Revueltas, entonces viejo espartaquista, por marchar con los estudiantes en 1968, ¿no? Y pues, ¿quién soy yo para recordarle la historia a la presidenta que ella también pertenecía a una organización política siendo joven y también participaba en multitud de manifestaciones que eran convocadas por distintos grupos y nunca se pedía permiso? Y lo último que quisiera decir aquí simplemente es que en lugar de negar la inconformidad, en lugar de estigmatizar a los manifestantes, en lugar de descalificarlos, yo le recuerdo a la presidenta que dice que es hija del 68, que la demanda de los jóvenes 68 era diálogo público. Pues ¿por qué no dialoga? ¿Por qué en lugar de negar, descalificar y mantener la polarización, por qué no dialoga? Y ve el tema de la inseguridad y de la participación del crimen, porque el crimen, claro que se ha metido a las estructuras de gobierno y controla muchísimas autoridades y controla muchos territorios. ¿Por qué no lo ve como un problema de Estado y convoca a la pluralidad y a muchos sectores sociales a atender este problema así? Porque si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Y solo terminaré diciendo, nosotros no olvidamos a Teuchitlán y el rancho Izaguirre. Todos los zapatos y las mochilas de jóvenes que estaban ahí. Ese es el problema, ese problema sigue, ese problema se mantiene y estamos. Y, por supuesto, vamos a mantener nuestra solidaridad con la viuda de Carlos Manso y con todo el movimiento de Sombrero y con quienes quieran que haya seguridad. Y una cosa muy importante, muchos de los detenidos que están ahí son absolutamente, los consideramos presos políticos, porque simplemente los agarraron porque simplemente pasaban por ahí. Incluso hay personas que ni participaron en la marcha, pero los granaderos cargaron parejo. Y no vemos por ningún lado a las comisiones de derechos humanos en México. Primero se manifestó la relatora de las Naciones Unidas antes que las comisiones de derechos humanos en México y cargaron parejo. La provocación, ya hablarán del bloque negro, sirvió para reprimir y cargar parejo contra muchos manifestantes pacíficos e incluso con personas que ni siquiera participaron. Y acusarlos de tentativa de homicidio, perdón, ese es un abuso insostenible. Eso, bueno, ya lo dirán otros compañeros, pero me parece que eso expresa mucho de lo que es el abuso policíaco que se vivió en el día sábado. Lo que nos tenemos que preguntar es a quién le conviene la violencia y qué se quiere ocultar. Nosotras y nosotros siempre hemos optado por la paz.
hemos hecho infinidad de movilizaciones, siempre pacíficas. Tan pacífica era esta movilización que salieron familias, salieron niños, salieron personas en sillas de ruedas, salieron personas mayores. Siempre hemos optado por la paz y siempre vamos a optar por la paz. Esa es nuestra opción. ¿A quién le conviene la violencia? ¿Quién hizo todo lo posible porque no se llenara el Zócalo? ¿Quién generó un contexto físico de arrinconamiento, de intimidación? ¿Quién empezó a descalificar desde antes? ¿Quién calificó durante? ¿Quién hizo todo lo posible para que las familias no pudieran entrar? ¿Quién reprimió salvajemente? Lo que claramente están queriendo ocultar es un contexto de inseguridad. El enojo que sí existió tiene que ver con el asesinato de Carlos Manso. La gente gritaba el sábado: Carlos Manso no murió, el gobierno lo mató. Esa era la consigna el sábado. Pero no solo es eso. Mataron a Bernardo Bravo, líder en Apatzingán. Mataron a otro sobrino, Hipólito Mora. Michoacán está absolutamente desgobernado. Y luego todavía hemos visto reclamos de cañeros, de transportistas, de comerciantes, de padres de familia de niños con cáncer, de estudiantes. El 60% de las personas desaparecidas en México son jóvenes. ¿Cómo no va a haber enojo? No hay medicamentos, hay un entorno de violencia. Eso es lo que quieren ocultar. Y no quieren que se hable de eso. No quieren que se hable de la impunidad de Carlos, del crimen en contra de Carlos Manso. Es más, hasta atacaron los voceros oficiosos a la abuela de Carlos Manso. Ya de veras de una actitud de miseria humana extrema. Ahora resulta, la víctima es atacada. Por eso es importante tener absoluta claridad que esos temas son el fondo del asunto. Y no vamos a dejar de señalarlo, porque esos son los motivos por los cuales están haciendo todas estas distracciones. Tenían más de 15 años que no pasaba algo como lo que pasó en la Ciudad de México. Una represión desmedida y un aparato desmedido. Y encima, la criminalización de los jóvenes. Por eso vamos a insistir en estas dos ideas principales. Siempre hemos optado por la paz y quieren ocultar los temas de fondo, que son la inseguridad, su complicidad con los crímenes, el huachicol, el partido que gobierna. Este es el... Bueno, lo que observamos es que el gobierno quiere sembrar el miedo para inhibir la manifestación ciudadana, porque vimos la actuación del Bloque Negro y ya son varias manifestaciones en las que el Bloque Negro cada vez participa más y cada vez participa con más violencia. ¿Quién es el Bloque Negro? ¿Quiénes lo integran? Con tanta tecnología que tienen, ¿quiénes son? ¿Por qué no sabemos por qué acuden a las manifestaciones, sobre todo las manifestaciones ciudadanas, para agredir? Porque esa es la intención del Bloque Negro. El Bloque Negro participó en la manifestación del 2 de octubre causando destrozos y causando mucha violencia. En la manifestación del sábado estuvieron presentes, los pudimos observar. Estaban vestidos de negro y traían un listón blanco en la mano. Los vimos, fuimos varios que los vimos en la manifestación y fueron y agredieron. Ellos iniciaron la agresión. ¿Quiénes traían esas armas? ¿Quiénes portaban esas armas que usaron los policías? ¿Quiénes les dieron los machetes? ¿Por qué el Bloque Negro estaba dentro de las vallas? Yo quisiera que nos ayudaran a entender quién está detrás de esta organización del Bloque Negro, que solo hace que la gente tenga miedo. Quieren inhibir la participación ciudadana y quieren cooptar los derechos, infestando las manifestaciones de este tipo de gente tan violenta. Y a la fecha no hay ningún detenido del Bloque Negro.
no hay ni uno solo. Por eso también queremos expresar nuestra solidaridad con los detenidos y nuestra preocupación por las acusaciones que tienen tan graves y porque en su detención se violaron varios derechos humanos de ellos. Queremos expresar a las familias nuestra solidaridad y pues estar pendientes de la situación en la que se encuentran. Y sobre todo preguntarle a la presidenta, ¿a quién beneficia esta violencia? ¿Por qué no establece una mesa de diálogo para ver por qué este grupo está creciendo tanto y cuáles son las intenciones de participar en las manifestaciones, especialmente las ciudadanas? Abrimos un espacio para preguntas, si así les parece. Solo les pido, si son tan amables, de expresar su nombre y el medio en el que representan. Cuando íbamos marchando, iniciando casi la manifestación a la altura pasando el Senado, iban tres tipos, todos cubiertos de negro y con pantalones cargo, y en los pantalones cargo traían varias cosas. Al verlos todos cubiertos, fuimos varios los que nos paramos para hacernos a un lado y traían un listón blanco y nos hicimos a un lado. Preguntando quiénes eran, nos dijeran que eran de la seguridad de la marcha, pero como estábamos enterados del desarrollo de la marcha, sabíamos que no podías ir cubierto, era parte de lo que se decía, que de preferencia no negro y no cubierto. Al verlos así, por eso nos llamaron la atención. En la mano izquierda. Ustedes van a participar nuevamente como jóvenes, como liderazgos de esta organización. ¿Se suman? Perdón. No, nosotros no vamos a participar en la marcha del día 20. Creemos que sobre todo por ser entre semana no hay condiciones para realizar una marcha tan pronto de lo que vivimos todos este sábado, pero no cerramos la puerta a que hagamos algún acto simbólico ese día. Respecto a esta marcha que se está convocando para el 20, nosotros como Somos Impacto no vemos condiciones de seguridad para los que integramos este grupo. Al igual lo hemos platicado con otros grupos como defensores y algunas organizaciones juveniles, que no hay condiciones de seguridad para nosotros los jóvenes para participar en esta marcha. Lamentablemente, 2 de nuestros integrantes de Somos Impacto resultaron descalabrados, lesionados en esta marcha del pasado sábado, y no queremos exponernos tampoco a ninguno de nuestros integrantes a esto. Sí, buenas tardes. Claudia Salazar de Reforma. 2 preguntas, una para Fer. Recuerdo que varias veces gente de lo que ahora se llama el bloque negro, hace años salían del auditorio Ho Chi Minh y hacían destrozos en toda la zona de CU. ¿Tú crees que sigue siendo parte de esos grupos o de dónde vienen? Porque como que son siempre esa parte que invaden y que las marchas, y que no es la primera vez. Esa es una pregunta. Y otra es, si no van a ir a la marcha del jueves, pues entonces está dando resultados la intimidación del gobierno, porque están diciendo que no hay condiciones para ir porque temen por su seguridad. Ese es un punto a favor para el gobierno, está logrando lo que quiere, que no vayan. Bueno, el primero, sí, solo que no es el Ho Chi Minh, sino el Che Guevara. O como decía Carlos Monsiváis, el Che Sierra, porque también se llama Justo Sierra. Entonces, dependiendo de quién convocara ahí, y fíjate qué bueno que lo tocas, porque no había espacio más privilegiado de encuentro de la universidad con la sociedad como ese espacio. Ahí estuvo, entre otros, Cortázar, el gran literato,
estuvo, de los que me acuerdo, Gunter Grass, estaba, por supuesto, fue el diálogo público del CEU, ahí eran las asambleas del Consejo Nacional de Huelga, del CEU, por supuesto. Era un espacio, ahí estuvo Salvador Nava también, ahí estuvo Lula antes de que llegara, es decir, era un espacio vivo, impresionante, y además era teatro y cine. Ahí se llevaba a cabo la Festival Internacional de Cine, etcétera. Ese espacio pues fue privatizado y convertido en condominio después del movimiento del CGH del 2000. Lo tomaron estos grupos y efectivamente ahí eran lo que le llaman la acción directa, etcétera. ¿Por qué los han tolerado tanto tiempo? Incluso hubo votaciones en la facultad, porque ese espacio es de filosofía. Lo tuvimos que recuperar, era originalmente de filosofía, luego pasó a difusión cultural, pero lo recuperamos para la facultad. Y era teatro, era cine y era auditorio para muchas cosas. Pero lo han dejado, ¿no? A pesar, y están ahí y puede estar. Pero qué bueno que lo dices, porque el 2 de octubre marchó esto que llaman bloque negro y no los tocaron con el pétalo de un nada, ¿no? Obviamente no les aventaron gas como a los manifestantes, no los dejaron hacer y deshacer. Incluso, ¿te acuerdas que se metieron a las joyerías, etcétera? El 2 de octubre no les pasó nada. Y luego se fueron a la UNAM e hicieron paros en las escuelas en la UNAM, con unos pliegos petitorios incumplibles. Entre ellos uno en la Facultad de Ciencias Políticas pedían que corrieran a José Woldemberg por ser de la comunidad judía. Esto y Grupo Haga. Entonces, yo creo que tienen protección oficial, solo así. Y qué bueno que lo preguntas, porque son muy buenos para usar los servicios de inteligencia para denunciar a los que no nos ocultamos. Porque, revelación, dijeron que Guadalupe, Emilio y yo estuvimos en la marcha como si nos hubiéramos ocultado. Para eso usan la inteligencia, pero no usan la inteligencia para decirnos dónde están los asesinos de Carlos Manso. Los criminales van adelante de ellos, cada vez que van por un sospechoso el crimen se les adelanta, y no pueden decirnos quién es el bloque negro, pero sí a los que apuntamos y en redes sociales decimos nosotros nos solidarizamos y actuamos en el marco de la legalidad, pero ellos no dicen. Entonces yo creo que si hay algo, si tú me dices dónde está la sospecha, esos siempre actúan con protección oficial. Y además hubo una tremenda estrategia, ¿para qué? Para que el Zócalo no se llenara. Y entonces usaron todo, primero una estrategia de miedo, de descalificación, de miedo. Mostraron a jóvenes que pertenecen a una organización política en uso de sus facultades y dicen, míralo, ahí está con Xóchitl Gálvez, perdón, y Claudia Sheinbaum no pertenecía a una organización política, y estuvo con Cuauhtémoc Cárdenas, y lo sé de primera mano porque yo estaba con ella, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, imagínense que ella denuncia a un joven y lo estigmatiza, sataniza y hace escarnio por hacer lo que ella misma hacía. Sí, yo vengo marchando desde siempre, desde que ella marchaba, ¿no? Y por eso critican a los jóvenes por ejercer sus derechos, pero eso, perdón, yo no lo vi en la época del segundo, perdón, ni de la Madrid, ni Salinas, ni Zedillo salían a decir, miren, ahí está este estudiante que pertenece a este partido y ahí se ve la mano negra. Quien lo decía era Díaz Ordaz, que decía que la Unión Soviética estaba detrás del movimiento del 68. Y luego Echeverría, que decía que eran los fascistas los que lo recibieron en medicina. Y ahora ella dice que es la derecha internacional la que está detrás de esto. Perdón, se enoja mucho que la comparemos con Díaz Ordaz, pero yo no encuentro. Y por cierto, Díaz Ordaz desalojó el Zócalo. El 31 de, antes de septiembre, agosto, el 31 de agosto de 1968 desalojó el Zócalo como acá. Y bueno, y la otra pregunta yo se la dejaría a Guadalupe. Ya lo hice. Sí. Nada más para... Nada más para contestar respecto a esto de que si le estamos cayendo en el juego de Claudia en el hecho de no asistir a la marcha. Nosotros no lo vemos así. Nosotros pintamos la valla de Palacio Nacional, la que puso Claudia, 3 veces. Fuimos tan tercos que la pusimos 3 veces. Queremos que esa consigna se escuche en todo el país y fuera del país, que en México existe un narcoestado.
Si lo hicimos 3 veces, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, las veces que sean necesarias, y las veces que sean necesarias vamos a pintar las vallas o hacer otro tipo de acciones, siempre en favor de construir un mejor país. Pero pues no, tampoco existen condiciones. Tenemos el desfile del 20 de noviembre y no vemos condiciones para salir en esta movilización que se está convocando. Ya dijeron. Muy breve, Claudia. A ver, ¿qué desmadre es Es un mecano ese. Trague. Ah, ya. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de las convocatorias de otras organizaciones. Quienes han convocado tienen el derecho a convocar, pero en el caso particular, en el mío particular, y hablo a título individual, yo no creo que el día del desfile militar sea muy razonable marchar hacia el Zócalo, porque no va a haber vallas y no va a haber tanquetas, ¿verdad? Porque va a estar el ejército ahí. Ellos tienen todo su derecho y, insisto, respetamos el derecho de que ellos se convoquen, pero también uno decide a dónde va. Y yo, por ejemplo, no creo muy prudente acudir a donde va a estar el Ejército Nacional. Recuerdo perfectamente en el 2006, en la movilización que tenía Andrés Manuel y que a mí me había encargado la toma del Zócalo, decidimos estar hasta el 15 de septiembre, que fue el día del grito, que Fox se tuvo que ir a Dolores Hidalgo a darlo y lo dio Rosario Ibarra desde el balcón, acompañado por Encinas y por el secretario de Gobernación del PAN, por cierto, el señor Abascal. Ellos lo dieron y ese día decidimos retirarnos porque el día 16 era el desfile militar y no nos quedamos en el Zócalo, ¿verdad? Entonces no era ningún acto de cobardía, sino de cierta precaución que hay que tomar con el ejército mexicano. Y el ejército mexicano nosotros no quisiéramos involucrarlo en un conflicto de este tamaño, de esta dificultad, poniéndolo en una característica de esa naturaleza. Entonces, prudentemente creo yo, no deberían de marchar hacia donde está el ejército, pero mira, cada quien, y ojalá el gobierno no aproveche esta circunstancia pues para efectuar un acto de represión todavía mayor, porque de que se animan, de que son capaces de hacerlo, son capaces de hacerlo. Entonces nosotros llamamos a los integrantes del Frente Cívico Nacional, de Somos México, a que actuemos con prudencia ese día, no a que nos desmovilicemos, porque eso nosotros no estamos para cuando Claudia diga, para cuando Claudia mande. Termino diciendo, yo la conocí, por cierto, por la referencia que me hizo en su mañanera. Yo conocí a Claudia cuando ella tenía 22 años y yo tenía 20. Militábamos en la misma organización, en Punto Crítico, y éramos de las juventudes de Punto Crítico. Ella cumplió 63 y yo cumplí 61. Así que en edad ahí vamos, pero me lleva cierta ventaja la compañera, ¿no? La compañera me lleva cierta ventaja, se ve muy bien, por cierto, ¿no? Pero Claudia, lo que cambió de aquella muchacha de 22 años y yo 20 cuando nos conocimos, es que luchábamos por las libertades, por el derecho a manifestarse, porque la gente pudiera ejercer sus derechos constitucionales plenamente. Luchábamos por la tolerancia, por la pluralidad. No llamábamos traidor a quien no pensaba como nosotros, no los llamábamos porros de derecha a quien no pensaba como nosotros, sino creíamos en las libertades, en la democracia, en la pluralidad, en la tolerancia. Sí es cierto que venimos de herederos del 68, pero no por nuestra edad, porque ni Claudia ni yo nos tocó participar, sino porque éramos discípulos de Raúl Álvarez Garín, de la Chata Campa, del Búho, del Pino, de Javier González. De ellos éramos discípulos, éramos de la misma organización. Y ellos, cuando vino la represión en el 68, llamaron al diálogo público,
que ella no tiene. Y cuando hubo la segunda represión, llamaron a una marcha del silencio para demostrar que ellos no habían tenido ninguna participación en los actos de violencia. ¿Quiere Claudia que llamemos a una marcha del silencio para ver quiénes son los provocadores? Qué triste que Claudia terminó en el lado contrario del que luchamos tantos años. Que no se queje de nosotros, que no se queje de mí, yo sigo donde mismo. Ella es la que cambió con el poder. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Héctor Guerrero de Televisa N+. Con todo esto que han mencionado, ¿consideran ustedes, guardando sus justas proporciones y respeto a la lucha del 68, este es un gobierno represor, este es un gobierno que está atentando contra las libertades que manifiesta Guadalupe Acosta, que han mencionado Fernando, Emilio? ¿Están actuando alguien que viene de una lucha de ese estilo hoy como el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? Quiero decirlo con toda claridad. Claudia encabeza un gobierno represor y autoritario, sin ninguna duda. No hemos tenido la masacre de un 2 de octubre ni la queremos, Son 2 actos que simbolizan la historia de nuestra vida nacional, son actos, y no quisiéramos irresponsablemente hacer comparaciones, pero de que es autoritaria, de que no cree en la pluralidad, de que intentó evitar que se realizara la movilización. Fíjate qué irresponsabilidad. Yo soy de los que he planteado, y lo vamos a discutir, que le pidamos a una comisión de expertos nacionales e internacionales para que investigue lo que sucedió en la marcha, en la movilización del día 15, porque ellos rompieron todos los protocolos de protección civil que tiene la obligación el gobierno de guardar. ¿Y el gobierno de la ciudad? Claro, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal no solamente deben de ser garantes de la libertad de expresión, sino de crear las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con seguridad. Cuando encajonan a todos, ¿cuántos mítines no hemos hecho en el Zócalo? ¿Cuántos no me tocó a mí coordinar? Y lo primero que haces es cuidar los temas de protección civil. Cuando tú haces una sola entrada al Zócalo por 5 de mayo, cuando pones vallas de concreto para ir obligando a la gente a entrar por un solo lugar y solamente tienes un lugar de desalojo y de salida, con eso que sucedió, hubo riesgos de estampida, hubo riesgos de que la gente se pisoteara entre ellos porque tiraron cohetes con una gran estruendo, que a todo el mundo salieron corriendo a decir están reprimiendo, comenzaron a tirar gases. Fue una irresponsabilidad que por suerte no ocurrió en una tragedia mayor, pero ellos violaron todos los protocolos que el gobierno tenía la obligación de ejercer, de cuidar, de hacer. Por eso no sería mal que una comisión de expertos pudiera investigar, que no se autoinvestiguen. Oye, Claudia le pide a la fiscal de la Ciudad de México, que nada más es hermana de la presidenta de Morena, que investigue el caso. Pues es como cuando dejan que el gobierno de Michoacán lleve la investigación del asesinato de Carlos Manso, cuando Carlos Manso acusaba a morenistas destacados de estar ligados a la delincuencia organizada y de que ellos serían responsables, no dijo una ni 2 veces, de si algo le pasaba, y dejan que ellos hagan la autoinvestigación. Bueno, pues si se la pedimos a GERS no salimos de mucho, porque es lo mismo. No es una fiscalía que no tiene autonomía. Bueno, pero si le decimos al Poder Judicial que haga una comisión, bueno, pues Dios guarde el hora, le vamos a pedir a Lenia. Es esto la destrucción total del Estado de Derecho y ahora también del ejercicio de libertades. No solamente se autorrepresentan, no solamente se apoderan del Poder Judicial, no solamente están destruyendo el derecho del amparo, no solamente amenazan y atacan desde la tribuna presidencial a todo el que sea opositor, no solamente no dialoga con nadie que no piense como ella, sino ahora nos quiere quitar hasta el derecho de protestar. Nos quiere quitar el derecho de protestar. Imaginen ustedes. Por eso, claro que Claudia
encabeza un gobierno autoritario. Yo nomás por eso he dicho en ocasiones, medio serio y medio en broma, que yo no estoy por la revocación de mandato. Yo quisiera que rindiera protesta como presidente y dejara de mandar el de Palenque, que ese es el que manda, que ejerza primero su presidencia, porque no es ella la que toma todas estas determinaciones. Estoy seguro que en este endurecimiento del discurso está mucho el sentimiento, el espíritu de un señor que vive en un rancho pero sigue gobernando. Ojalá Claudia algún día decida ejercer lo que la Constitución y elecciones tramposas le dieron, pero por lo menos que sea presidenta, no que sea vicepresidenta. Es que, ¿por qué no dejamos para si no es el tránsito de los micrófonos? Nada más, el fin de semana justamente la presidenta estuvo fuera, como siempre que hay una marcha, estaba en Campeche y todos sus discursos en los eventos, porque me tocó ir, eran no me van a romper, esas marchitas, son youtubers, bueno, no youtuberos, bots, era lo que decían. Entonces aprovechaba para estar desde antes del día de la marcha y posterior al día de la marcha. Ella criminalizó la marcha desde antes de que se hiciera. Ella comenzó a agredir a la marcha desde antes que se realizara. Ella fue la que puso este tono de discusión tan terrible que estamos hoy viviendo. Yo creo que debemos de pedirle a todas las organizaciones que sigamos defendiendo nuestro derecho a la libre manifestación, que las hagamos de manera pacífica. Efectivamente, nosotros hicimos cuántas movilizaciones de la Marea Rosa que fueron pacíficas por todo el país y que llenamos el Zócalo. No hubo un solo incidente. No hubo un solo incidente. Hoy el Zócalo se hubiera llenado con suficiencia. Miles, no, yo estaba en el azulejo, en el Sambor de los Azulejos, cuando ya llegó la noticia y atrás de nosotros había una fila inmensa de gente que daba vuelta por Bellas Artes hasta allá, cuando ya llegaron las noticias de que había ya enfrentamientos en el Zócalo. Evidentemente muchísima gente ya no llegó, nos quedamos ahí parados un rato, ¿verdad? Ellos intentaron por toda la vida hacer lo que repitió 8 veces ayer, 8 veces lo repitió, no llenaron el Zócalo. No llenaron el Zócalo como una obsesión. Nos quitaron la bandera nacional de nueva cuenta. Bueno, es que todo es el secuestro de nuestras libertades, de nuestros símbolos, de nuestros lugares. El Zócalo es de todos. El Zócalo es de todos los mexicanos, no es propiedad de ellos. Y además, se hizo toda esta gran movilización sin un acarreado, sin pedirle a un gobernador que llevara una cuota, como llegan las marchas de Claudia, sin sillas, sin vallas, como lo hacen. Ellos piensan que son los dioses del Zócalo, no, perdonen, el Zócalo es de México, el Zócalo es de todos nosotros y no lo deben de privatizar. Ojalá reflexionen, tengo muy serias dudas de que lo hagan, pero ojalá reflexionen. Perdón. Espera. Es que es muy complicado, Disculpen, ya no hablo. Pero, por el amor de Dios. Sí. ¿No más? Ya. Sí. Miren, es que… Espérate. El más complicado. Ahí va. Sí, es que, perdón que caiga en tu provocación, pero soy 68ólogo, porque evidentemente yo abrevié también de eso, vengo de ahí y no viví el 68, pero lo estudié muy bien y mis maestros vienen de ahí y conozco muchísimas anécdotas y muchísimas cosas de ahí. Una de las cosas es que, por cierto, Díaz Ordaz creía que estaba defendiendo su principio de autoridad. Y él decía, al presidente no se le puede debilitar porque esta es la autoridad máxima, es parte de la psique que tenía Díaz Ordaz. Pero lo que yo quería decir, en otro punto es muy importante, es lo que le dio el gran cariz al 68 fue la participación de un rector, de Javier Barrosierra. En el momento que en la protesta, cuando viene el bazucazo de la Prepa 1, él dice y convoca una marcha para defender la autonomía. Y llega la marcha famosa por todo Insurgentes hasta el Parque Hundido, ¿no? Bueno, Javier Barrosierra, en su gran mensaje, le dice a Gastón García Cantú,
no nos quieren porque discrepamos. Viva la discrepancia. Ustedes lo ven en las mañaneras. ¿Qué tanto la presidenta valora la discrepancia? El derecho a pensar distinto. La verdad es que no acepta la legitimidad de que nadie se manifieste más que ellos. Ellos tienen como el monopolio de la legitimidad de la protesta, de la legitimidad de las calles. Y cuando dice Guadalupe que todo esto que hicieron para llegar era por una razón, no querían que se llenara el Zócalo. Porque el Zócalo, ellos creen que es su imagen de potencia, fuerza del Estado que están haciendo, Estado, gobierno, partido, que no, yo ya no le veo la diferencia como era antes, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Entonces hacen eso y dicen, no, todo aquel que quiera protestar a este gobierno, que según esto es el pueblo, es ilegítimo, es inmoral y por lo tanto hay que estigmatizarlo, deslegitimarlo, tiene que tener intereses oscuros, quiere regresar a sus privilegios. Bueno, el privilegio de poder votar en un país libre y democrático es el único que nos han quitado, porque además del PRI y del PAN está lleno Morena y el gobierno. Pero hay otro elemento que también quisiera decir. Y para cerrar, Guadalupe dice muy bien, no queremos un 2 de octubre y es algo extremo, etcétera. Pero les voy a decir una cosa también que es evidente de la historia. Díaz Ordaz usó al ejército como fuerza de seguridad pública. ¿Quién dio el bazucazo en el 68? El ejército. ¿Quién se metió al casco de Santo Tomás y a Zacatenco? El ejército. ¿Quién se metió a Ciudad Universitaria? El ejército. ¿Quién fue el que desalojó el Zócalo el 31 de agosto de 1968? El ejército. ¿Quién entró con bayoneta calada a la Plaza de las Tres Culturas? El ejército. ¿A dónde se llevaron a los presos cuando los agarraron? Al campo militar número 1. ¿Y cuál es el papel que ahora tiene el ejército con la 4T? Se había puesto que la seguridad civil la seguridad pública iba a ser una labor civil, eso ya lo quitaron, la Guardia Nacional es del ejército, ¿no? Y además tienen ahora la puerta abierta para que el ejército y la marina puedan entrar en servicios de seguridad pública cuando sea requerido por el presidente, ¿no? Entonces, pues no, todavía no hemos llegado a un 2 de octubre del 68, pero a mí lo que me preocupa es que cada vez se parece más a esto, a lo que era la rebelión en la granja, y cada vez ellos se parecen más a lo que algún día combatieron. Gracias. ¿Por qué? El sábado había gente militar en el Palacio, sí. En el Palacio observando y dando pues comunicación de lo que sucedía. Sí, Esa pues. ya es la intervención del ejército disfrazada. Ya ni siquiera es disfrazada, Bueno, es totalmente directa. Por eso digo que hay cosas que recuerdan y uno puede ver más, ojalá que recapaciten, porque yo sí veo este orwellianismo, digamos, ¿no? En donde se están convirtiendo en aquello que combatieron. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Es un honor estar con el comunicador. Sí.